Bienvenidos amigos, están escuchando La Voz del Evangelio Eterno, un programa presentado por el Ministerio del Evangelio Eterno, fundado en 1992 por creyentes adventistas del séptimo día. Este es un programa cristiano dedicado a presentar el cumplimiento profético, la advertencia y la revelación de los últimos tiempos, a fin de preparar a un pueblo para la segunda venida de Cristo. Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente al programa La Voz del Evangelio Eterno. Como siempre, yo soy su pastor y amigo, Rafael Pérez, quien les invita de inmediato a que tengamos unas palabras de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, Señor, sea tu santo y bendito nombre. Te queremos dar gracias nuevamente, Señor, porque tú nos das la oportunidad de llegar hasta nuestros amigos y hermanos que nos están escuchando en este momento. Amén. Y podemos presentar tu palabra, Señor, tan importante para estos tiempos que estamos viviendo. Ayúdanos a todos para comprenderla, ayúdanos a todos, mi Dios, para que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, y nos ayudes a comprometernos, Señor, con la obediencia a ella, y de esta manera poder presentarnos, Señor, delante de ti. Amén. Bendice ahora este panel que va a estudiar tu palabra, acompáñanos, dirígenos y danos sabiduría, Señor, para exponer tu palabra con claridad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 En el programa anterior analizábamos esa parábola que está en Lucas capítulo 16, los versículos 19 en adelante. Y vimos que en esa parábola el rico está representado por ¿quién? Bueno, ya a esta altura de la parábola, y vamos a entrar en más detalles, por supuesto, pero el rico prácticamente representa a los líderes de la nación judía. Si el rico representaba a los líderes, especialmente de la nación judía, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Y vamos a seguir analizando esto, claro. Pero ¿por qué llegábamos a esa conclusión? ¿Será que Dios le dio alguna riqueza, le depositó en sus manos alguna riqueza a esos líderes de Dios? Claro que sí, el pueblo de Israel le fueron dados todos los oráculos del Evangelio, todos los misterios, todo le fue aclarado para que ellos se lo expusieran al pueblo o a todas las naciones. Con ese propósito, Dios estableció a la nación judía en Canaán para que llegaran así al mundo entero, y ellos, lejos de cumplir con el propósito de Dios, el cometido que Dios tenía para ellos, muy por el contrario, lo que hicieron fue que se apropiaron de eso, se creyeron superior a las demás naciones, creyeron que ellos eran los elegidos para siempre y mantuvieron esa postura aislado del mundo entero, cuando en realidad lo que Dios quería era que se relacionaran con el mundo para darle el Evangelio. Amén. ¿Sabe que hay un texto que yo me gustaría invitarlos a ustedes en Romanos capítulo 3, que habla precisamente eso que usted ha hablado ahí? Romanos capítulo 3, versículo 1 y 2, por favor, léanlo. Vamos a ver. ¿Por qué? Porque otra vez Cristo estaba tratando de ilustrarle a través de esta parábola una verdad que ellos no querían aceptar. El líder judío tenía los oráculos, Dios había dado el llamado, pero ellos se habían encerrado en sí mismos, y en vez de ser la luz del mundo, llegaron a ser un estorbo para la salvación de muchos. Léalo, por favor. Romanos capítulo 3, 1 y 2. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Él hace una pregunta. Está preguntando el apóstol Pablo. Ajá. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Ajá. Dice él, mucho. En todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ok. La Biblia dice que la palabra de Dios, por eso cuando a mí me dicen, no, que el sábado fue confiado o le fue dado a los judíos, yo digo, pero ven acá, no solamente el sábado, toda la palabra de Dios fue dada a los judíos, le dio ese cometido a ellos. Fue la nación que Dios hizo depositaria para que diera el mensaje al mundo entero. Amén. Así que no solamente le dio el sábado. Así que si vamos a usar el mismo argumento que se usa, entonces no debemos prestar atención a nada de la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque dice aquí que la palabra de Dios le fue confiada al pueblo judío, no solamente el sábado. Sí. Sí, ese principio bíblico viene desde prácticamente desde el Antiguo Testamento. Creemos que solamente eso que usted mencionó ahí en el libro de Romanos se aplica solamente para el pueblo de Israel en los días de Jesús o en los días del apóstol Pablo, pero no es así, porque en el libro de Isaías, el capítulo 49, también el profeta Isaías lo amplía de una forma más importante. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Estoy leyendo Isaías 49, 6. Y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones. Ese fue el llamado que Dios le dice. Con ese propósito Dios levantó al pueblo de Israel para que fuesen luz ¿de dónde? De las naciones. De las naciones, y para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. O sea, ese fue el propósito por el cual Dios levantó al pueblo de Israel. Obviamente, cuando Cristo vino a esta tierra, que vino a traer salvación, a esa altura de la historia bíblica, ya prácticamente el pueblo de Israel que Dios había elegido para que fuese luz y salvación al mundo, había dejado de cumplir ese propósito. Y Cristo, conociendo ese hecho de cómo los judíos se habían apropiado de la palabra, no estaban cumpliendo con ser esa luz de las naciones, desde el mismo comienzo, vamos a ver, Dios cuando llama a Abraham dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Tú ibas a ser la luz, pero se encerraron otra vez. Y por eso Cristo viene y le presenta la parábola del rico y Lázaro. Volvemos a mencionar que esas riquezas que Dios le dio a esa nación de Israel, ningún otro pueblo, Dios le dio esas riquezas espirituales, estamos hablando, Amén. Por supuesto. Entonces, pero ellos, ¿qué hicieron con todas esas riquezas? Se las cogieron para ellos y no se las dieron al mundo como debían ser dadas. Ni ellos estaban entrando, ni dejaban entrar a otros. Así como es. dijo Jesús en Exacto. Mateo 23. Ustedes que tienen la llave, ustedes ni entran, ni dejan entrar. Es correcto. ¿Verdad? O sea, porque es otro mito. Dicen que la llave la tiene Pedro. No, las llaves del reino es la palabra de Dios. Amén. Dios se la da. Hoy día, ¿cuánta gente puede tener la llave del reino? ¿Cuántas personas podemos tener las llaves del reino? Todos Porque se aquellos someten. que prediquen la palabra de Dios, Por que eso lleven cuando- el evangelio al mundo. En este panfletito que hemos preparado, se llama fue Pedro el primer papa. Estamos desenmascarando ese gran engaño de que Pedro primeramente no fue ningún papa, lejos de ser Pedro un papa, y segundo, que las llaves del reino, Dios quien las poseía en sí en los días de Jesús, eran los líderes judíos, y que ellos, porque eran los oráculos, como usted leía ahí, mi hermano Rodi. Hoy día Dios nos ha dado la oportunidad de tener las llaves, el evangelio, la palabra, para que nosotros también no nos quedemos encerrados con ellos. Tengamos cuidado. Aquí también una advertencia para nosotros en esa parábola, que no seamos como este rico, este señor rico de la parábola, y que nos quedemos nosotros con esa luz, con esa riqueza espiritual, y que no la compartamos con los demás. Bueno, Dios ha ¿Verdad? levantado un pueblo en esta tierra, nosotros lo sabemos, un pueblo que le ha dado todas estas grandes verdades para predicar al mundo, encerradas en el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis capítulo 14. Y si ese pueblo no cumple con ese cometido de llevar al mundo esas grandes verdades, Dios le va a quitar como le hizo con la nación judía. Cristo les quitó el reino, se los dijo, el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a otra gente que dé los frutos de sí. Amén. De esa misma manera, nosotros tenemos muchas declaraciones también en el espíritu de profecía que Dios sigue actuando de la misma manera con su pueblo hoy. Amén. O sea, la historia viene repitiéndose. ¿No? Ahí mismo en el libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 18. Léalo, mi hermano Rodi. Porque, otra vez, vemos que la parábola del rico y Lázaro, vez tras vez, podemos entenderla,
que Cristo estaba amonestando a ese hombre, o sea, el pueblo, la dirigencia judía, que se habían acaparado las riquezas de la palabra de Dios, de la verdad, y no estaban cumpliendo con evangelizar al mundo. Léalo, por favor. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué cosa? Estos hombres, ¿qué cosa estaban haciendo los líderes judíos? Deteniendo con injusticia. Yo pregunto, ¿qué cosa han hecho la mayor parte de los líderes religiosos a través de todos los siglos? Han detenido la verdad. La verdad no ha llegado al pueblo porque hombres se han adueñado de ella y la han, como los escribe fariseos, la han mezclado con tradiciones, con el orgullo humano, Así mismo. pretendiendo ser Dios en la tierra. Han querido hasta cambiar la ley de Dios. Óigame, yo le pregunto a ustedes, ¿qué parábola no le diría a Jesús en este tiempo? Si Jesús viniese a predicarle a los líderes religiosos de este tiempo, ¿no le repetiría esa parábola otra vez? La parábola del rico y Lázaro. Claro que sí. Y de hecho, de paso, se han enriquecido con el evangelio, con las verdades, porque la han retenido y han tratado de sustituirla con tradición de los hombres, haciéndole creer de que hay un purgatorio, que hay un infierno, tráigame el dinero, vamos, las llamadas indulgencias. Así. Óigame, esa parábola es más relevante hoy que para los días de los judíos, Así es. del rico y Lázaro. Estará Cristo hablándonos hoy a nosotros. Ojalá que podamos oír la voz de Jesús. Los judíos tenían sus corazones puestos entonces en las riquezas De esta tierra. de esta exacto. tierra que Dios también había depositado. Léalo, por favor, Mateo 6. Sí, dice Mateo 6, 19 al 21 y al 24. Nuevamente vemos que Cristo está haciendo énfasis a aquellos que tenían riquezas. Y no es malo ser rico, por supuesto. No. Abraham era un hombre muy rico, Job era un hombre muy rico, pero estas personas no estaban usando las riquezas que Dios les había dado, tanto espirituales como materiales, para beneficiar o bendecir a otros. Ahí está la clave de todo esto. Riqueza material y espiritual. Ellos la habían acaparado, como la han acaparado hoy muchos personajes. Así Léalo, es. por favor. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 20 de Mateo 6. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también ¿qué? Vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, dice el versículo 24 de Mateo 6. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Entonces noten la última parte del versículo 24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, este fue un llamado de Jesús a la nación judía, especialmente a los líderes de esa nación. Fíjense, déjenme ilustrarlo de una forma quizás que podamos seguir entendiendo aquí. El sábado, el cuarto mandamiento, no se lo dio Dios al hombre desde la misma creación. Por supuesto que sí. Sin embargo, los líderes judíos, por cuidar los extremos del sábado, cuidando el sábado, supuestamente, fueron donde Herodes y le dijo, mira, déjanos ir a cortarle las piernas a esta gente, manda para que le corten las piernas, porque está a punto de empezar el sábado. Pero ¿quién era que estaba allí tendido en la cruz? El Hijo de Dios. El creador del sábado. El dador del sábado. Pero ellos estaban cuidando el sábado, supuestamente. Ellos estaban tan ciegos. Atesorando el sábado. Ellos estaban tan ciegos con sus tradiciones que estaban crucificando al Señor del sábado y no se estaban dando cuenta. Ahora, quiere decir eso que debemos poner a un lado la verdad del sábado. No, pero nunca nosotros quitar nuestros ojos de Jesús, quien es el creador y el dador del sábado. Amén. Vamos a guardar el sábado de acuerdo a
de acuerdo al sentir y la naturaleza que encierra el dador del sábado. Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado. Es correcto. Y le he dado para bien de la gente. Eso es lo que dice Marcos. Marcos 2:27, el día de sábado fue hecho por causa del hombre, no dice de los judíos. ¿Por qué? ¿Por qué no dice de los judíos? Porque el sábado fue dado al hombre antes de que existiera tan siquiera un solo judío en este planeta Claro. Tierra. Y cuando dice por causa, quiere decir que A favor por del bien, hombre. para bien del hombre. Exacto. Y no el hombre por causa del día de sábado. Amén. Pero los escribas y fariseos lo habían mezclado tanto con tradiciones Así mismo. y doctrinas de hombre que ya se había perdido el concepto santo, puro y bueno del cuarto. O el Habían- propósito. Habían Sí, cubierto, del cuarto perdón, mandamiento. la santidad del sábado, del cuarto mandamiento de la ley de Dios, con una pila de tradiciones y costumbres que no estaban de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y hablando de esto, hermano, hoy, tristemente, como dice el pastor, esas tradiciones que Cristo las echó por tierra, porque Cristo dijo Cristo, este pueblo en vano me honra, teniendo como mandamiento de Dios las tradiciones de los hombres, o sea, Cristo nunca aceptó esas tradiciones. Cuando Cristo comenzó a barrer esas tradiciones, hoy se interpreta que cuando Cristo estaba barriendo esas tradiciones, también Cristo estaba barriendo con ella, ¿qué cosa? El sábado. La ley de Dios. O la ley de Dios. Su ley. Cristo barrió las tradiciones porque Cristo nunca aceptó las tradiciones de los judíos. Claro. O sea, ellos quisieron ponerle a ser más estricto de lo que Dios ya lo había hecho. Pero Cristo nunca le aceptó esas tradiciones. Claro. Muy por el contrario. Ahora, cuando Cristo borró o barrió con esas tradiciones, hoy parecen los líderes religiosos de ahora, dicen, no, Cristo nunca guardó el sábado porque Él barrió con esas tradiciones. No, Cristo barrió con las tradiciones, pero nunca con el sábado. Vamos a dar un ejemplo, Rodi, de lo que usted está hablando. Los judíos estaban atando tanta carga al sábado, que decían que mejor era que no debían ni comerse ese día del sábado. Así mismo. Porque querían ser más santos que santos. Sin embargo, cuando vengan los discípulos de Jesús coger las espigas y comerla en el día del sábado, ¿qué hicieron los escribas y fariseos? ¿Qué hacían? Ellos acusaron a Jesús y a sus discípulos de que estaban violando el sábado, porque obviamente el arrancar una espiga conllevaba hacerle de esta manera para poder sacar el fruto de ella y comerla, antes de comerla. Entonces, el hacer esto, según los escribas y los fariseos, eso estaba implicando en trabajar o en laborar en el día del sábado. Pero tú sabes que hay fariseos modernos que dicen que Cristo violó el sábado y le permitió a los discípulos violar el sábado porque permitió que Cristo recogiera las espigas. O sea, que ese mismo argumento lo repiten hoy a algunas personas que dicen, no, Cristo no guardó el sábado porque Cristo recogió espiga en sábado. No es que recogió espiga. ¿Dónde decía el mandamiento? ¿Dónde dice el mandamiento? Que tú no debes arrancar espiga para comer en el momento. Claro, si tienes hambre. Claro. Como ustedes saben, el día del sábado es el día que más mejor comemos. Por supuesto. En nuestras iglesias. Vengan para que ustedes vean. Acérquense a nuestras iglesias en sábado. Y usted va a ver que se va a llevar un manjar de comida ese día para el almuerzo. Mateo 19, 21 y 22. Sí, para volver a entrar en el tema, dice que Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, está hablando aquí de los ricos, del engaño de la riqueza. O al joven rico. A los joven ricos. Aquí le está hablando al joven rico, pero dice Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y daslo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. O sea, siempre el objetivo de Dios con su pueblo es que hagamos tesoro ¿dónde? En el cielo. En el cielo. Pero los judíos quisieron hacer de este mundo su cielo. Y del templo y de su religión. El cielo. Quisieron ser su salvación. Claro. Lo mismo nos está pasando hoy, nos Lo vemos las mismo, personas. mis amigos. Las religiones, hablando de un milenio de paz aquí en la tierra, de prosperidad aquí en la tierra, dice aquí, oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Mateo 19, 21 y 22. Ahora. El joven era rico, ¿verdad? Vamos a seguirlo aplicando a la parábola del rico y Lázaro. Aunque habla de la riqueza física también, pero en el sentido espiritual, ¿qué quería decir Jesús si lo aplicamos a la parábola? Anda, vende lo que tienes. ¿Qué es lo que quería decir Jesús? Vamos a ver. Anda, ¿y qué cosa? Con lo que tú, siendo que yo he depositado en ti, al líder judío le decía,
mis oráculos, mi palabra, anda, llévala a los pobres, llévesela a la gente. ¿Cuáles son los pobres? Aquellos que estaban pereciendo y están pereciendo hoy por causa del conocimiento de la palabra. Así es, o sea, esta parábola se basa específicamente en un hombre rico. Y estamos viendo aquí que el pueblo judío, tanto líderes como también como el pueblo en general, habían depositado prácticamente todas sus esperanzas en la riqueza. Ahí vemos unos textos que vamos a compartir a continuación. Ahora Cristo le habla a los fariseos en específico. O sea, perdón, otra vez seguimos repitiendo, a la riqueza tanto material como espiritual. Así es, Lucas 11, 39 al 41, sí, porque vamos a leer las riquezas también espirituales más adelante. Lucas 11, 39 al 41 nos dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Recuerden que los fariseos eran parte de los líderes de la nación judía. Y sigue diciendo el texto, el versículo 40, necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Y el versículo 41 termina, ¿pero qué? Da que limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. O sea, un llamado más de Jesús a los líderes de la nación judía a despojarse de todas sus riquezas materiales y ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Y también le estaba haciendo un llamado de ayudar espiritualmente a aquellos que estaban pereciendo en el pecado. Sí, por falta del conocimiento del Evangelio. Mi hermano Rodi, Lucas. El mismo llamado también Cristo se hace a los discípulos. A los discípulos. Ahora aquí en Lucas 12:32 dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosnas. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea, el mensaje no solo fue para a los líderes de la nación judía solamente, también para los discípulos, porque esa era la iglesia que Cristo había establecido y era la iglesia que iba a dar el mensaje o el evangelio al mundo. Iba a alumbrar como un faro en medio de la oscuridad. Entonces ya Cristo los estaba preparando a ellos para que no fuesen a caer en el mismo error de la nación judía. ¿Por qué? Porque la nación judía, los líderes específicamente, habían fracasado en el cometido divino. Entonces Jesús ya le estaba preparando las mentes a los discípulos y dice, miren, hagan tesoro, ¿dónde? En el cielo y no en la tierra. Fíjense que Jesús también relató de cierto hombre que encontró un tesoro en el campo. ¿En qué consistía ese tesoro? En el Evangelio. El Evangelio. Jesús era ese tesoro. Amén. La palabra de Dios era ese tesoro. Así que cuando Él dice aquí, Jesús le dice, la que usted leyó ahí, hacéis tesoros en el cielo. Tenía que ver con qué, otra vez, con ellos recibir el Evangelio e impartirlo a los demás. Amén. La gente está pereciendo hoy. Mucha gente muere, es verdad, por falta de comida física. Pero el mundo entero, casi el mundo entero, está pereciendo por esa comida espiritual que Dios nos ha dado. Aquí, pastor, también encontramos en Mateo 19, 24 y 25 una lección bien importante que quiero resaltar. Déjeme compartirla aquí. Mateo 20, un momentico, es que se me corrió. Usted está hablando usted está hablando de... Sí, Mateo 19, 24 y 25. Ok, léalo, por favor. Se me había ido. Léalo. Los discípulos estaban bien arraigados dentro de lo que era la creencia judía, que los ricos iban directo al cielo. En esta parábola Cristo puso al revés la creencia de los judíos. Y esto lo vemos en estos dos versículos que vamos a leer ahora. Dice aquí, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Cuando Jesús dice eso, sus discípulos oyendo esto se asombraron, dice,
en gran manera y dijeron, entonces, ¿quién puede ser salvo? O sea, ¿por qué? Porque ellos habían creído también que los ricos eran ricos porque ya tenían la bendición de Dios. Sí. Entonces ahora Cristo dice, los ricos no van a entrar en el reino de los cielos si se aferran o confían en su riqueza. Es lo que Cristo quería decir. Entonces, en ellos también estaba la idea esa tan arraigada, que dijeron, bueno, y entonces si ellos no se salvan, que son los que tienen la bendición de Dios, ¿qué será de nosotros que somos pobres? O que tienen la riqueza del evangelio, y muchos hasta el día de hoy, judíos, usted le pregunta, él dice, bueno, esos mensajes, a mí me han dicho judíos, esos mensajes que usted predica por ahí, por radio y televisión con sus amigos, no es para mí porque yo soy judío. O sea, en otras palabras, ya yo tengo mi salvación ganada porque soy descendiente de Abraham. Exacto. Se sienten ricos, ustedes ven. Sí. O sea, y muchos cristianos también hoy día dicen, no, predícale a los mundanos, yo soy cristiano. Yo no necesito oír del mensaje, ya yo soy cristiano. Yo soy un hijo de Dios. Ya yo acepté. Soy un bendecido. No, hermano, tengamos cuidado. Sí, Cristo habló mucho de las riquezas espirituales más que de las materiales. Por eso vemos en esta parábola del rico y Lázaro haciéndole un llamado a los ricos de su época, por supuesto, que prácticamente dieran a conocer esas riquezas que Él les había dado espirituales más que todo. Noten lo que dice Mateo 13, 44. Creo que es el texto que usted estaba haciendo referencia anteriormente, pastor, pero no lo leímos, pero me gustaría así leerlo. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese tesoro escondido es el evangelio, es la perla del gran precio que es Cristo Jesús. Esas eran las riquezas que la nación judía tenía que haber dado al mundo. Y que nosotros también tenemos que dar al mundo. Así que algo me llama la atención, algo que el hermano había leído ahí hace un ratico. Estaba en Lucas 12, 32 al 34. Fíjense cómo Cristo describe a su pueblo, a su iglesia. ¿Quieren leerlo de nuevo? No temáis, manada pequeña. ¿Cómo Cristo considera a su iglesia? Como un grupo pequeño. Una manada. ¿Qué es una manada? Es un pequeño rebaño. Hermanos y amigos, la iglesia de Cristo siempre ha estado compuesta por esa manada pequeña. Amén. No te dejes engañar. Por muy popular que sean estos líderes religiosos, los fariseos y escribas, le hace la historia. Usted va a ver que eran los más admirados, los más respetados en los días, los discípulos, cuando Anás y Caifás se presentaban al pueblo, los sacerdotes de aquellos días, la gente les reverenciaba. Y lo que ellos hablaban de ellos, el pueblo creían que ellos eran la voz de Dios en la tierra. Cuando ellos oyen a Jesús que le dice, no, vuestra casa os es dejada desierta. Vosotros sois sepulcro blanqueado. ¿Usted cree que al pueblo le gustó eso? ¿Qué va? No, porque el pueblo estaban atados a los líderes. Por eso Satanás fomentó un odio contra Jesús de parte del pueblo. Porque se sentían ofendidos de que Jesús estuviera hablando así de sus líderes. ¿Se repite la historia? Claro que sí. Se repite la historia. La gente se había acostumbrado a reverenciar a esas personas como que vivían más cerca de Dios. ¿Me entiendes? Sí, supuestamente. Supuestamente. Y entonces cuando ven a alguien que se atreve a desafiar su autoridad, no fue aceptado por él. Igual que hoy. Hoy cualquiera que se atreva a desafiar o contradecir uno de estos grandes líderes religiosos que el mundo tiene como grandes líderes religiosos, ¿qué esperar? ¿Se podrá esperar que la gente acepte esto? Bueno, solamente la manada pequeña que el Señor tiene son los que van a escuchar este mensaje. Sí. En Marcos, capítulo 10, 23, 24, léalo, por favor. Me gustaría que leyésemos Mateo 19, si usted me lo permite, versículos 24 y 25, porque los discípulos también escucharon este mensaje que iba dirigido mayormente a los líderes, pero también los discípulos recibieron también una amonestación de parte de Jesús en cuanto a la riqueza. En Mateo 19, 24 dice, otra vez os digo, le dice Jesús a sus discípulos, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Eso fue después de que el joven rico se fue apesumbrado
porque Cristo le dijo, ve y vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Versículo 25 de Mateo 19, sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si los ricos no se salvan, ¿qué sería entonces de los pobres? Pensaban los discípulos, ¿no? Sí, ellos creían, tenían la idea de que los ricos ya eran unos bendecidos porque estaban más cerca de Dios por ser ricos. Exacto. Entonces usted dice Marcos 10, 23 y 24. Sí, claro, por favor. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. O sea, un rico no, uno que confiaba en qué, en las riquezas, o los que confían en las riquezas. Confiar en las riquezas, tanto física como usted tener la verdad, tener en la luz del evangelio, tener la palabra, conocer la palabra. Pero si no la lleva en práctica, ¿de qué le va a servir usted conocer la palabra de Dios? ¿De qué? Hay un dicho en mi país que dice que no siempre nos la sabemos todas, ¿verdad? O sea, Cristo pide de nosotros que seamos como niños, ¿verdad? O sea, que seamos capaces de dejarnos enseñar. Hay quien piensa que nadie lo puede enseñar. En las cosas espirituales hasta un niño nos puede dar ¿qué? Nos puede dar una lección. Claro, sí. Y ese es el principio del reino de los cielos. Cristo dijo que tenemos que ser como ¿qué? Como niños. Y le dio a los discípulos, no quieran hacerse maestros. O sea, ni padre. O sea, siempre que uno quiere, dice que quiera ser más grande en el reino de los cielos, hágase ¿qué? Hágase el menor. O sea, el principio del reino de los cielos es diferente a ¿qué? Al principio del mundo. Así es. Entre más rico tú te crees, para Dios más pobre eres. Si confías en la riqueza, ya sea materiales o que tú te las sabes todas, las cosas espirituales, para Dios es como que Dios te pone a un lado, porque Dios no puede trabajar ni con el orgullo ni con aquellos que no confían en Él. Amén. Amén. Fíjense que Mateo 13, 3, 7 y 22 nos dice así. Jesús dijo unas palabras ahí. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 7, y parte cayó entre espinos, o sea, parte de esa semilla cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y entonces Cristo prácticamente identifica qué significa esa parábola, y le dice a los discípulos, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de ¿qué? De la riqueza, nuevamente Cristo está hablando de las riquezas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, el engaño de las riquezas enseñado por Jesús. En esta parábola podemos darnos cuenta, Pastor Pérez, hermano Rodi, que Cristo le da un golpe duro a la falsa religión que habían levantado los líderes de la nación judía. Cristo estaba poniendo prácticamente el hacha en la raíz de los árboles, como dice Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y Mateo 7, 18 y 19 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. También hay otra parábola muy importante. Sí, mi hermano Rodi, léalo, por favor. Dice que tenía un hombre, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos de ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar frutos en esta higuera y no lo hallo. Córtala para qué inutiliza también la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Lucas 13, 6 al 9. ¿Quién es el hombre de esa parábola? Vamos a ver. Un hombre, ese hombre es Dios. Ok. ¿Y la higuera? ¿Quién era? La higuera representa a la nación judía carente de fruto, de acuerdo a Mateo 21, 19. Ok. ¿La viña representaba a quién? La viña representa a la casa de Israel, al profeso pueblo de Dios, de acuerdo a Isaías 5, 7. ¿El viñador? ¿Quién era, Rodi? El viñador es lo mismo que el podador. Y en esta parábola también era ¿quién?
Dios. Era Dios. De acuerdo a Isaías. Isaías 18, 4 y 5. 3 años. Fueron los 3 años que Cristo predicó el Evangelio a la nación judía antes de ser crucificado en el Calvario, de acuerdo a Mateo 10, 5 y 6. Es por eso que por medio de muchas parábolas, entre ellas la parábola del rico y Lázaro, Cristo quiso llevar a la nación judía, especialmente a los líderes de la nación, a un verdadero ¿qué? Arrepentimiento. A través de esta parábola, el Salvador quiso mostrarles su condición espiritual y el resultado del rechazamiento del Evangelio y del don de la salvación. Otra vez, espiritualmente hablando, tenían lo más rico que puede un hombre recibir, que es la palabra Amén. de Dios. La riqueza más grande, ese tesoro que en la parábola ese hombre lo encontró, vendió todo para adquirir ese tesoro. Así dijo Cristo que debiéramos hacer. Pero la nación judía tenía el tesoro, Dios se lo había dado y estaban con él haciendo nada. O igual a nosotros puede pasar. Tengamos cuidado. Vayamos hacia adelante. La parábola del rico y Lázaro, entonces. Sí, es muy importante. Siguiendo esta parábola, podemos darnos cuenta que a la altura de estos temas que ya llevamos hablando, de esta parábola, no queda pues duda de que esta historia es una parábola y no una historia real. No se da ninguna información específica ni del lugar, ni del tiempo, ni de las circunstancias relacionadas con la presentación de las parábolas y de las enseñanzas del capítulo 16 de Lucas, pero hacemos una pregunta. ¿Pero qué quiso enseñar Jesús por medio de la parábola del rico y Lázaro? Nuevamente queremos que las personas piensen bien en cuanto a esta pregunta que estamos haciendo. De acuerdo a todos los textos, con su contexto que hemos estado leyendo, vamos a ver entonces que el contexto de esta parábola se encuentra en Lucas 16:1. Exactamente, comienza diciendo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico. Ok, ese hombre hasta aquí hemos visto que podía ser, que era, ¿a quién eran específicamente? El liderazgo judío, ¿verdad? Había un hombre rico. De acuerdo a Lucas 16, 19. ¿Por qué Cristo le dio tanto énfasis a los ricos en las dos parábolas antes de mencionarla? ¿Por qué? Dice, pues si en las riquezas injustas, las riquezas de esta tierra, no fuiste fiel, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrece al uno y ama al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Los líderes judíos eran ¿qué cosa? Eran avaros. De acuerdo a amaban la fama, amaban la riqueza. Lucas 16, 11 al 14. Triste, ¿no? En Lucas 11, 39 al 41 leemos unos textos muy importantes. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, ahí está dirigiéndose nuevamente a los líderes de la nación judía, limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. O sea, personas eran maldadosas, eran personas orgullosas, exactamente, presuntuosas, capaces de matar a quien se le opusiera. Mataron a Cristo. Bueno. Y entonces Cristo les dijo, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro. Pero noten lo que dice el versículo 41 de Lucas 11. Pero da limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpios. Este es un llamado de Cristo a los líderes religiosos de la nación judía, representados por los ricos de las parábolas contenidas en Lucas capítulo 16. En la parábola del rico y Lázaro, Cristo le dio un golpe duro a la falsa religión que habían montado los líderes de la nación judía. Cristo estaba poniendo el hacha en la raíz de los árboles. Mateo 3:10. Cuando Juan el Bautista estaba allí, dice, y ya el hacha está, ¿qué cosa? Puesta a la raíz del árbol. Puesta a la raíz del árbol. Sí. Ese árbol era la nación judía. Y el hacha era el mensaje. el juicio. Y el juicio que venía sobre él. Y el mensaje que Dios estaba mandando sobre él. Siga mi hermano Rodi, por favor. Empecemos antes que el hermano Rodi lea los textos que vamos a seguir leyendo. Vamos a entrar de lleno entonces a analizar versículo por versículo esta parábola. Ok, la parábola del rico y Lázaro. Correcto. Okay. Ya sentamos la base prácticamente en este programa y en el programa anterior
pero vamos a partir de lo que resta de este programa y en el próximo, con el favor del Señor, vamos a empezar a analizar ya profunda y detenidamente el contenido de cada uno de esos textos, para así darle la interpretación correcta conforme a lo que dice la palabra de Dios. Usted recordará, pastor, que dimos 3 principios en nuestro primer programa. Y uno de ellos era, ¿qué cosa? Escudriñar la palabra de Dios profundamente, y el otro principio era comparar texto con texto. Amén. Un poquito aquí y un poquito allá. Isaías 28:3. Así es. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. El hombre rico en esta parábola representaba a los líderes de la nación judía. El vestido del hombre de la parábola contrastaba, oigan bien, grandemente con el vestido de aquellos que no eran tenidos por dignos de ser parte o de ser miembros del pueblo de Dios. Hermano Rodi, por favor. Léase, por favor. Mateo 3:4. Dice aquí, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. La vestimenta de Juan el Bautista contrastaba notablemente ¿con quiénes? Con la de los líderes religiosos de su tiempo, ¿verdad? ¿Cómo se vestían ellos? Ajá. ¿Cómo se visten muchas veces los líderes modernos hoy? Púrpura, carmesí, ¿verdad? Lino fino todavía, Lino fino. blanco. Blanco, como la nieve. Juan no tenía ese tipo de vestidura. Por eso que Jesús, ¿qué fue lo que dijo Jesús? En Mateo 11:8. Mateo 11:8 dice: ¿o qué salisteis a ver, refiriéndose a Juan? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? No, ¿Cómo eran las vestiduras de los líderes de la nación judía? delicadas. De púrpura y de lino fino. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. O sea, Cristo comparó la vestidura de Juan el Bautista con la de los líderes judíos. Por eso dice Había una diferencia, ¿eh? Exactamente, por eso Lucas 16:19 dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Tenemos otro texto más, Marcos 12:38 al 40. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, líderes de la nación judía, que gustan de andar con las largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en la cena, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Marcos 12:38 al 40. Los líderes de la nación judía se caracterizaban por sus vestimentas costosas, delicadas, finas, o sea... Y dice con ropas largas. Ropas largas. Ajá. Ropas largas. Tal y como lo ¿Habrán dijo líderes Jesús. así también? Tal y como lo dijo Jesús. Andan con sus ropas largas para atraer la atención, Así mismo. para que el mundo lo admire, para que el mundo diga, wow, mira, estos sí son siervos del Dios viviente. ¿Qué atmósfera de santidad? Sí. Y no, la Biblia, mis amados, así que la historia se repite, siga. ¿Cómo era la vestimenta de Cristo comparada con la de los líderes religiosos de su época? Lo vemos en Juan 19:23, preste mucha atención. ¿Cómo era la vestimenta de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús? Bueno, ya lo estamos viendo en Lucas 16:19, la primera parte. Se vestían de púrpura y de lino muy fino. Dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. O sea, la vestimenta de Cristo era ¿qué? Sencilla comparada con la vestimenta de los líderes religiosos. Vamos a hablar un poco de la púrpura, Pastor Pérez, por favor. Vamos. Hermano Rodi, ¿qué usted nos puede decir en cuanto a la púrpura? Lea, por favor. Dice aquí se hace referencia a un manto exterior de gran precio, griego imation, teñido de color púrpura. El color púrpura era el color de la dignidad real. La palabra porfura originalmente se refirió a cierta especie de molusco, los murex, comunes en el mar Mediterráneo, de donde se obtenía la anilina de color púrpura. Este término o su equivalente se aplicó después a la tela teñida de púrpura o a una prenda hecha de esa tela, según Marcos 5:17, Hechos 16:14, Apocalipsis 17:4. Se usaban 3 tonos de esta anilina: púrpura, escarlata y azul.
Muy importante. Escúchame, en Apocalipsis 17, versículo 4, lea por favor, mi hermano Rodi. Léase ahí, porque aquí también se presenta en estos últimos días como repetición de la historia repitiéndose, una mujer o una iglesia, que no quiero que digamos cuál es, entonces léala, es una mujer que dice cómo es su vestimenta, léalo. Dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Siga. Y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Así que muy parecido era el caso de los fariseos. Esta mujer, esta iglesia, dice que sus líderes se visten de púrpura, carmesí, escarlata y de lino fino, o sea, blanco, ¿verdad? Lino fino. Aquí en Apocalipsis 17, estamos leyendo la Biblia, que nadie se me ponga bravo. Y puedo leerle de cualquier versión. Habla lo mismo. Es más, en la versión Nácar Colunga, que es católica, dice que tiene un cáliz. Una copa. No dice copa, dice el cáliz de oro. Así dice, búscala, para que usted vea. Dice que tienen un cáliz de oro en su mano y que se visten de púrpura, de escarlata. ¿Ah? Se repite la historia. Sigamos aquí con, por favor, la Biblia. Bueno, aquí ustedes lo vamos a ver. Era uno de los versículos que teníamos por aquí. Así es. En el libro de Esther, por ejemplo, habla acerca de esa púrpura. La púrpura es símbolo de vestiduras reales, de alta posición, mayor posición que la de los pobres y desvalidos. Por eso es que los líderes de la nación judía se vestían de púrpura y de lino fino. ¿Por qué? Porque según ellos estaban en mejor posición o en una posición de santidad por sobre la gente común del pueblo. Y la gente lo creía eso. Ajá. La gente cuando veía esa vestimenta se sentían atraídos a ellos y le reverenciaban por esa vestimenta que llevaban. Es correcto. El libro de Esther, el capítulo 8 y el versículo 15, dice: y salió Mardoqueo delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Ahí está. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. O sea, la púrpura y el lino fino era pues prácticamente una ropa que mayormente llevaban las personas con una posición de alcurnia. Realeza. De la realeza. Y así era prácticamente como se sentían los líderes de la nación judía. Pero Lucas 16, 19 también dice que se vestía, ese hombre rico, estaba vestido de lino fino. ¿Qué podemos decir en cuanto al lino fino, hermano Rodi? No, en griego la palabra es Buzos. Buzos. Lino o tela hecha de lino. Lino o tela hecha de lino. Aquí se refiere a la prenda interior. La túnica, Mateo 5:40, hecha de lino egipcio. Buzo. Se refiere originalmente, o se refería originalmente a la planta de lino y luego se aplicó a la tela hecha del lino. La púrpura era el color de la dignidad real y el lino fino era la tela de lujo. Ese era el tipo de vestimenta que tenían los líderes de la nación judía. Noten lo que dice el libro de Apocalipsis. Léalo, por favor, ya. Apocalipsis 18:12, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino y de púrpura. Está hablando de Babilonia en el tiempo del fin. Ajá. De seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. O sea, otra vez, está describiendo aquí un sistema religioso parecido al de los fariseos, con riqueza, con pomposidad. Así es. Y orgullo espiritual. Es que el principio es el mismo. La historia se sea, repite. ¿quién crucificó a Cristo? ¿Quién crucificó a Cristo? Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? ¿Por quién estaban guiados los fariseos? Sabemos que por el enemigo de los almas, Satanás, que quiso destruir a ¿quién? A Cristo. Ahora, en estos últimos días, la historia se va a volver a ¿qué? Se va a volver a repetir. O sea, todo tiene que, como usted decía, lo que fue, volverá a ¿qué? Volverá a ser. Es el mismo espíritu. O sea, siempre los hombres que se han apartado de Dios, aunque tienen el nombre de la religión o en nombre de la religión, quieren por su atuendo
por su forma de vestir, por su forma de hablar. crear cierta impresión Oh, claro. sobre la mente de los hombres. Sí. Así es, así es. ¿Cómo era el carácter de los líderes judíos? Mateo 5:20, ¿cómo era? En Mateo 5:20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Su pretendida justicia era para llamar la atención del pueblo, pero por dentro, ¿cómo estaban? Cristo, ¿cómo dijo que estaban? Eran sepulcros blanqueados que por fuera se adornaban bien bonitos. O sea, tenían ropas lujosas, púrpura y lino fino, Ajá. ropas muy costosas, llamaban mucho la atención, o sea, daban la impresión de mucha santidad. Y por favor, los servicios religiosos de esos escribas y fariseos llamaban la atención a todo el pueblo. Por eso cuando Cristo se levanta y los denuncia, el pueblo le cae arriba a Jesús. Dice, ¿cómo he hablado así? ¿Cómo te atreves a hablar así de nuestro sumo sacerdote? Así mismo. Y le daban bofetada. ¿Cómo tú puedes hacer eso? Así lo La historia se repite, ¿no? Así lo La historia describe se repite. Mateo 23. Preste mucha atención a estas palabras de Jesús. Mateo 23, versículos 27 y 28. Dice, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, o sea, con sus ropas muy espléndidas, ¿ve? Por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, o sea, se vestían muy bien, Ajá. con ropas lujosas, con ropas caras, púrpura y lino fino, muy hermoso, mas por dentro están llenos de ¿qué? De huesos de muertos y de toda inmundicia, versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. O sea, los líderes judíos se creían justos ante los hombres. Por fuera, trajes muy caros. Esto es típico de los líderes, de muchos de los líderes religiosos de estas iglesias populares hoy. Trajes muy caros, trajes de $2,000, $3,000 quizás, pero por dentro, delante de los ojos de Dios, son transgresores de su ley. Bueno, eso es lo que enseña, eso es lo que dice aquí. Y así enseñan Lleno al de pueblo. iniquidad. Y enseñan al pueblo a transgredir la ley. Así es. Entonces, son grandes en la tierra. Pero ¿qué dijo Cristo? Dice que cualquiera que guarde la ley y se le enseñe a los hombres será llamado ¿qué? Grande en el reino de los cielos. Exactamente. Pero cualquiera que los viole y así enseñe a los hombres, este será llamado como en el reino de los cielos. El más pequeño en el reino de los cielos. O sea, que pueden ser grandes aquí, pero eso no le va a garantizar entrar allí. Sí, ¿por qué no vamos a Lucas 16, 19? La segunda parte ahí. Vamos a ver. Decía, y hacía el hombre rico Ajá. cada día banquete con esplendidez. Oh. O sea, este ¿En hombre qué rico consistía hacía esos banquetes? banquete con esplendidez. Nuevamente vamos a ver a quién representaba, mis queridos amigos y hermanos. Por eso tenemos que dejar que la palabra de Dios sea su propia intérprete. Esos banquetes que hacía el hombre rico de la parábola de Lucas 16. Correcto. Por favor. Lucas capítulo 14, noten lo que dice el versículo 1 primeramente. Aconteció un día de sábado que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era ¿qué? Fariseo, estos le acechaban. Vamos a leer ahora los versículos 12 al 14. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y sea recompensado. Mas cuando hagas ¿qué? Banquete. ¿Qué decía Lucas 16, 19? Y hacía cada día ¿qué? Banquete con esplendidez. ¿Se da cuenta? Este es el llamado que Cristo le está haciendo a los fariseos, o a este fariseo en específico. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado ¿dónde? En la resurrección de los justos. O sea, no cuando se moría enseguida. Exacto. Como en la parábola del rico y Lázaro, que si lo tomamos literal, dice que el rico murió y fue al fuego, al Hades, que dice que la palabra original era al sepulcro, pero se da a entender allí en la parábola como que estaba en un fuego ardiendo. ¿Y qué más dice allí? Estos textos me llaman mucho la atención, pastor, porque Jesús prácticamente a través de estos textos de Lucas 14, 1 y 12 al 14, le está haciendo un llamado fuerte a los fariseos y a los líderes de la nación judía para que consideraran como hermanos también a los marginados por la sociedad. Amén.
¿Quiénes eran los marginados por la sociedad? Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Esos eran considerados por los líderes de la nación judía como los parias de la sociedad. ¿Se acuerdan el caso del joven ciego de Juan capítulo 9? Los discípulos tenían en su mente también taladrado esa falsa doctrina y le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿quién nació este? ¿Quién pecó? ¿Quién pecó para que este naciese ciego? ¿Él o sus padres? O sea, podemos darnos cuenta que este tipo de personas que vamos a seguir viendo a través de esta parábola, cuando lleguemos al caso de Lázaro, eran los parias de la sociedad que habían sido prácticamente marginados por estos ricos que se vestían muy bien. Por fuera, dice Jesús, somos descendientes de Abraham, somos los líderes, somos los teólogos, la gente nos admira y mira, nos vestimos de púrpura, escarlata, y de lino ropa fino, blanca. Jesús dijo: a la verdad por fuera se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Tremendo. Qué triste. O sea, esto es un mensaje fuerte. Qué triste condición, ¿verdad? ¿Ustedes se imaginan cuando los líderes religiosos de los días de Jesús se dieron cuenta que Cristo estaba exponiendo su maldad, su orgullo, su carácter, su pompa, sí, su carácter a través de la parábola del rico y Lázaro? ¿Qué usted cree que ellos, cómo se sintieron ellos? ¿Qué usted cree que ellos sintieron? ¿Se sentirían atraídos a Jesús? Por supuesto que bueno, ya ellos venían rechazándolo, pero cuando a veces que Cristo exponía que lo que ellos tenían por máxima para Dios era basura, eso a ellos no les gustaba. Entonces yo pregunto, estoy haciendo esta pregunta porque ¿cómo cree usted que se sienten hoy también los líderes religiosos, no importa quiénes sean, que nosotros caigamos, que Dios nos libre en ese ambiente, en ese carácter de orgullo y de pomposidad, esa vanidad? ¿Cómo usted cree que nos vamos a sentir cuando se nos exponga a las claras esa gran iniquidad? O sea que Jesús estaba desenmascarando prácticamente la falsa religión que habían montado los líderes de la nación judía. Por eso narró tantas parábolas, no solo esa, sino también, como mencionamos en el programa anterior, acerca del rico que había acumulado toda esta riqueza y había dicho: derrumbaré todos mis graneros y construiré nuevos. Hermanos y amigos, ojalá que ese espíritu del hombre rico no prevalezca en vuestros corazones, sino que todos juntos podamos venir, humillarnos ante el Señor, aceptar su llamado y su palabra para que seamos ricos en lo espiritual y allá en el cielo. Que Dios te bendiga. Gracias por sus generosas donaciones y sus oraciones que nos permite mantener transmitiendo este programa. Sus donaciones son deducibles de impuestos y pueden ser enviadas a Ministerio El Evangelio Eterno, P.O. Box 15138, West Palm Beach, Florida 33416. Nos pueden llamar al teléfono 1-561-688-2150. Consulte nuestra página web www.elevangelioeterno.org.